Buenas tardes a todos, queridos hermanos y hermanas, amigos y amigas de Jesús. Bienvenidos y bienvenidas a esta reflexión de los viernes de Cuaresma que hacemos, digamos, ante la poca posibilidad que estamos teniendo de poder reunirnos en este tiempo para hacer un retiro, una convivencia. Bueno, antes que nada los invito y las invito a que para poder hacer bien disfrutar y aprovechar esta reflexión, a escuchar el Evangelio de hoy viernes. Lectura del Santo Evangelio según San Mateo. En aquel tiempo dijo Jesús a los sumos sacerdotes y a los ancianos del pueblo: Escuchad otra parábola. Había un propietario que plantó una viña, la rodeó con una cerca, cayó en ella un lagar, construyó una torre, la arrendó a unos labradores y se marchó lejos. Llegado el tiempo de los frutos, envió sus criados a los labradores para percibir los frutos que le correspondían. Pero los labradores, agarrando a los criados, apalearon a uno, mataron a otro y a otro lo apedrearon. Envió de nuevo otros criados, más que la primera vez, e hicieron con ellos lo mismo. Por último, les mandó a su hijo, diciéndose: Tendrán respeto a mi hijo. Pero los labradores, al ver al hijo, se dijeron: Este es el heredero. Venid, lo matamos y nos quedamos con su herencia. Y agarrándolo, lo sacaron fuera de la viña y lo mataron. Cuando vuelva el dueño de la viña, ¿qué hará con aquellos labradores? Le contestan: hará morir de mala muerte a esos malvados y arrendará la viña a otros labradores que le entreguen los frutos a su tiempo. Y Jesús les dice: ¿no habéis leído nunca en la Escritura? La piedra que desecharon los arquitectos es ahora la piedra angular. Es el Señor quien lo ha hecho. Ha sido un milagro patente. Por eso os digo que se os quitará a vosotros el reino de Dios y se dará a un pueblo que produzca sus frutos. Los sumos sacerdotes y los fariseos, al oír sus parábolas, comprendieron que hablaba de ellos. Y, aunque intentaban echarle mano, temieron a la gente, que lo tenía por profeta. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Bueno, y Jesús les cuenta a los sumos sacerdotes, a los ancianos del pueblo, una parábola. Una parábola donde dice que un hombre tenía una tierra, que ahí había plantado un lagar y había puesto una viña, que después la alquila y la manda al extranjero. Primero, para el tiempo de la vendimia, manda a unos servidores a ver los frutos y dicen que los viñadores mataron a uno, golpearon a otro y apedrearon al otro. Después volvió a mandar otros servidores y le hicieron lo mismo y terminaron haciéndole lo mismo, y el hombre terminó mandándoles a su hijo, pensando que a su hijo sí lo iban a respetar, y lo terminaron matando. Cuando le pregunta Jesús a los fariseos
que pensar, y ustedes que piensan que el dueño de la viña va a hacer con estos y va a decir, y obviamente los va a entregar a la justicia y va a poner a cargo de la viña a otros. Fuerte la parábola, dura la parábola, porque en realidad en el contexto del texto, Jesús estaba hablándoles a ellos, a los sumos sacerdotes que no habían sabido administrar los bienes de Dios. Y también en líneas generales es un evangelio que por ahí se dirige más a ministros que al pueblo, pero bueno, de alguna manera también se puede aplicar a nosotros. ¿Qué hacemos con lo que Dios nos da? Bueno, les voy a decir también que los servidores que mandaron, bueno, voy a explicarles un poco el simbolismo de la parábola. El viñador es Dios, los servidores que mandaba vigilar los frutos simbolizan a los profetas, y el hijo obviamente simboliza a Jesús, el hijo el que termina matando. Ahora dice que al que no da fruto le va a quitar la viña y se la va a dar a otro. Nosotros no somos los dueños de las cosas de Dios. Todos de alguna manera, aunque no seamos curas, tenemos la capacidad de servir y de dar. Y nosotros no somos dueños de las cosas que Dios nos da. Nosotros somos administradores. Nosotros somos gente que la tiene de prestado, de alquilado. Y somos gente que Dios nos da para que demos frutos. ¿Sí? El tema es en cuál de los dos lados queremos estar. En el lado de estos viñadores egoístas, envidiosos, avaros, codiciosos, que para poder quedarse con la viña mataron a los emisarios que el dueño había mandado. En cambio, podemos estar entre los que cultivan verdaderamente la viña y dan un verdadero fruto, ¿sí? Entre los que cultivan verdaderamente la viña y dan un verdadero fruto. Entonces, el que da frutos es el que consigue la vida eterna. El que no da frutos es el que termina perdiendo lo que tiene. ¿De qué lado? La pregunta de hoy es, ¿de qué lado estoy? ¿De qué lado estoy? ¿Del lado de los administradores de la viña, que en vez de dar fruto mata al otro con las envidias, con los resentimientos, con las codicias, con los chismes, con las murmuraciones? ¿Qué hago con lo que Dios me da? El que de pronto está matando a Jesús con los chismes, con las calumnias, con las murmuraciones, con los robos, con las injurias, con el egoísmo, con el odio, con el rencor, está robando lo que Dios le dio. Cuando estamos dejándonos guiar, cuando nuestras acciones están dejándose guiar por esas actitudes, estamos robando lo que Dios nos dio.
Mientras que si nosotros damos el fruto que Dios nos pide que demos en el mundo, el amor, la generosidad, la bondad, la paz, la concordia. Cuando nosotros estamos dando frutos, estamos construyendo la viña y nos estamos beneficiando nosotros mismos, porque somos nosotros los que estamos generando ese fruto. ¿Cuál es el problema de la codicia? ¿Cuál es el problema? Y ahí es cuando vamos a recibir, cuando damos fruto es cuando vamos a recibir el pago de Dios, cuando vamos a recibir el verdadero premio de Dios. Porque el que se roba, el que entre comillas, se roba los bienes de Dios con la codicia, con la envidia, con la maldad, con el rencor, termina pasándole lo que le pasa a estos viñadores, encontrando la muerte. La muerte a veces física y a veces la muerte espiritual. Mientras que el que cultiva los frutos termina siendo parte, formando parte del reino de Dios, formando parte de la viña. Estoy hecho para dar fruto, no maleza y espina. Estoy hecho para dejar herencia, no para dejar deuda. ¿De qué lado estoy? Este es el desafío de hoy. Este es el desafío para este viernes de Cuaresma. Y que los invito a reflexionar sobre esto y que por la intercesión de la Santísima Virgen María, de San José y de todos los santos de nuestra devoción, la bendición de Dios Todopoderoso, que es Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre cada uno de ustedes y permanezca para siempre. Amén.